Muy buenas hermanos, es un gozo poder estar de regreso para escuchar la palabra de Dios. Y en nuestro mensaje de este día, siguiendo nuestra serie de mensajes en la carta a los Filipenses, llegamos a Filipenses 4 del 10 al 20 y hay una frase ahí central que sin duda alguna viene a ser para nosotros importante en su momento y en su tiempo. Y esta frase es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le vamos a dar lectura ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir al Señor en oración. Maravilloso Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos a tu santa presencia, buscando tu rostro. Señor, buscando poder alabarte y glorificarte y que nuestras vidas sean de olor grato en tu presencia. Señor, tus siervos, sin importar la circunstancia en la que se encuentran, han sabido decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es solo una frase, pues nos han dado testimonio que han salido victoriosos en luchas, tribulaciones, persecuciones, enfermedades, dificultades, y en todo, Señor, fueron más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que les fortaleció. Hoy es nuestro turno, una generación en la que hemos enfrentado algunas tribulaciones, algunas dificultades, pero aún de ellas necesitamos salir más que vencedores. No lo podemos hacer solos, Señor. Si tú no estás con nosotros, nada podemos hacer. Y si queremos repetir también esa frase que tus siervos han visto tu poder y con gozo la han hablado, vamos a necesitar que nos fortalezcas, que estés con nosotros, que nos ayudes, Padre, y que eso que estorba nuestro pecado sea perdonado y seamos limpios de toda maldad, para que en plena comunión contigo podamos enfrentar los retos que le tocaron a nuestra generación, las tribulaciones que nos han tocado o que nos tocarán en un futuro inmediato, para que podamos decir juntamente con tus siervos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdona, Padre, nuestros pecados, mira nuestras debilidades, manifiesta tu gloria en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, esa frase yo pienso que la hemos escuchado
en repetidas ocasiones. Y va a ser muy importante desde qué punto de vista nos acercamos a ello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, si lo vemos desde la perspectiva de este mundo, ¿qué será lo que veremos? Bueno, en el deporte, la economía, la educación, carreras profesionales, relaciones interpersonales, siempre vamos a escuchar cristianos que digan: todos pensaron que no lo lograría, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuvo difícil la carrera, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue una competencia muy dura, tenía competidores más fuertes, más hábiles, más preparados que yo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También vamos a escuchar a algunos que digan: le dedico a Dios todos mis trofeos, mis triunfos, mis logros, mis diplomas, mis reconocimientos. Y por ahí alguien dirá: le dedico al Señor incluso el amor de mi vida, porque a pesar de que creí que no lo lograría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pudiéramos ver un pasillo lleno de triunfadores, vencedores de acuerdo a este mundo, con logros enormes, que se puedan poner detrás de esa frase y sin duda alguna a lo mejor nos anime y digamos nosotros también: yo también puedo lograrlo. Pero hermanos, esa no es la intención de esa frase, que sin duda alguna es aplicable y que sin duda alguna ha fortalecido y ha animado a muchos. Pero hermanos, ¿cuántos hombres han encontrado la muerte felices? El mundo los ha considerado exitosos, profesionales, poderosos, de gran influencia y con logros impresionantes en este mundo. Y desgraciadamente están en la espera del gran juicio, en compañía de un hombre muy exitoso, el cual el Señor Jesucristo no quiso decirnos su nombre. Bastó decirnos que era un hombre rico, que hacía festín todos los días. Nos habla de un hombre que con desesperación le pide a Lázaro, un mendigo que conoció, que se moje el dedo de su pie para calmar la sed que el fuego que le atormenta le ocasiona. De manera que esa frase no está detrás del exitoso de este mundo, no está detrás de esos grandes logros, esos grandes triunfos, esos títulos impresionantes, esos trofeos, esa acumulación de riquezas y contratos e influencia. Hermanos, esta frase tiene la intención de que lo veas desde la perspectiva eterna. Que aún cuando pareciera imposible llegar hasta la estatura del varón perfecto, aún cuando fuera algo totalmente fuera de nuestras esperanzas, que sin santidad nadie verá al Señor, aún cuando es catalogado como lo más imposible, caminar en rectitud hasta que se llegue el fin de nuestros días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esta frase no tiene la intención de hacernos sentir bien y de esforzarnos para lograr metas en este mundo. Y qué bueno que a muchos los ha animado y los ha fortalecido en ese propósito. Sin embargo, tiene el propósito de inspirarnos, animarnos, fortalecernos para perseverar hasta el fin, aun cuando pareciera imposible. El apóstol Pablo, justo antes de referir esta frase que va a pasar a la historia, como toda la palabra de Dios, pero que va a tener un alcance incluso secular, porque esta frase todo mundo la conoce y de alguna manera, repito, todo mundo la usa para sus logros y para de alguna manera atribuir esa fuerza, esa lucha al Todopoderoso. Pero el apóstol Pablo, antes de mencionarla, nos habla
de la raíz del poder. ¿Cómo es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Primero inicia dando una expresión de humildad. ¿Qué es humildad? Aunque hay muchas descripciones de ella, la humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, juntamente con sus virtudes y habilidades, porque su significado más literal de homus, que significa tierra, y utos, que significa cualidades, es alguien que está con los pies en la tierra. Quiere decir que alguien que es realista de quién es, qué puede y qué no puede, qué debilidades y habilidades tiene y qué capacidad o qué necesidades también tiene. ¿Y por qué digo que el apóstol Pablo nos habla de esto antes de darnos esta frase célebre? Porque no es hasta que reconoces tu necesidad de Dios que eres investido del poder de Dios para poder hacer todo lo necesario y perseverar hasta el fin. Mientras no reconoces esa necesidad, no eres investido de ese poder para lograrlo. Mientras dependas de ti, mientras haya ese orgullo, esa vanidad, esa arrogancia, ese yo puedo, mientras eso exista entre medio, no recibirás el poder de Dios y realmente no podrás decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que el agradecimiento sincero es evidencia de esta humildad. Porque el siervo de Dios reconoce y agradece la ayuda, porque tiene dos aspectos. Reconoce que viene de Dios y agradece a Dios, pero reconoce también a aquel que Dios usó, porque sabe que a Dios le pareció bien usarlo. Y el apóstol Pablo agradece a los filipenses el apoyo que le dieron. Reconoce que aunque él sabe vivir en los diferentes aspectos de la vida, tanto en abundancia como escasez, también es importante agradecerles el cuidado que tuvieron de él. Ahora, es importante entender que el siervo de Dios agradece no para recibir más, sino para bendecir. Esto es hablar bien de aquel que le ha ayudado, con toda la intención de bendecirles. Porque, hermanos, Dios se complace en los humildes. Miren, el Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosea a los humildes con salvación. Dios se goza en aquel que sabe agradecer porque sabe reconocer que tiene necesidad. Aquel que bendice a quien le ha ayudado, no con el fin de halagarle o de alguna manera librarse del favor que se le hizo, sino precisamente con el fin de bendecirle, porque agradece a Dios y agradece a quien Dios ha usado. En Proverbios 3:34, la palabra de Dios nos dice: ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Y esta es la raíz del poder, porque es ahí cuando nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Dios, y es ahí donde buscamos a Dios y donde reconocemos la obra de sus manos en nuestra vida. Ahora veamos la intención verdadera de esta frase. Primeramente, todo lo puedo en Cristo, y vamos a pensar en la escasez. No solamente escasez económica, pero también escasez de recursos. Hermanos, es difícil permanecer fiel en la escasez. Parece cosa sencilla. Pero Proverbios 30, la segunda parte del versículo 8 y la segunda parte del versículo 9 dice: manténme del pan necesario, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios.
La escasez es un momento difícil en la vida de todo ser humano, pero particularmente en la vida del creyente. Porque es en la escasez en donde, tratando de sobrevivir, tratando de tener lo necesario, tratando de suplir, especialmente si es padre o madre de familia, y de proveer a sus pequeños, blasfema el nombre de Dios porque hurte, porque mienta para conseguir, porque se quede con lo que no es suyo, porque intente hacer trampa, chantaje o corrupción al fin de poder obtener lo que necesita. Y en esos momentos es necesario que en el poder de Cristo Jesús mantenga ese carácter cristiano. Y no solo la escasez, pero también en esta misma idea, la tribulación y la persecución. Miren, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 13, versículo 21, cuando el Señor Jesucristo está explicando la parábola del sembrador y nos habla de aquella semilla que cayó entre pedregales, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De manera que la dificultad, la tribulación y la persecución por causa de la palabra de Dios, hermanos, desanima a muchos. Y con tristeza podemos decir, muchos abandonan el camino de Dios. Los estudiosos de la palabra de Dios concluyen que el Demas mencionado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, que nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ellos concluyen que Demas abandonó al apóstol Pablo a causa de las dificultades del ministerio. Aunque la palabra no es específica y de acuerdo a nuestra interpretación pudiéramos darle aquel sentido que necesitamos para aplicarlo en la palabra, lo cierto es que hubo una dificultad para Demas. Seguir a Cristo y seguir siendo compañero del apóstol Pablo y luchar hombro a hombro para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, se vio obstaculizado por algún problema, alguna escasez, alguna necesidad, alguna tribulación, alguna persecución. Y llegó el momento en que por preservar la vida, por preservar la integridad, por preservar la paz, paz que el mundo ofrece, no la paz que Dios nos da, abandonaron el camino del Señor. Hermanos, en la escasez necesitamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, en esos momentos como ahora que estamos pasando en el mundo entero, que de pronto no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre nos agobia y nos empieza a llegar la desesperación, algunos incluso se enferman de ansiedad. Necesitamos recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una nube de testigos que pasaron cosas mucho peores que nosotros, que no fueron amenazados por alguna enfermedad, sino que fueron entregados a enfermedades, fueron entregados en coliseos a animales, fueron entregados a verdugos que golpearon sus cuerpos, pero nunca pudieron realmente tocar sus espíritus. Porque detrás de ese sufrimiento, ellos podían decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo perseverar hasta el fin. Sin importar que me quiten mis bienes, que me quiten mi salud o que me quiten mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la verdadera intención de esa frase que necesitamos repetirla justo ahí, cuando queremos tirar la toalla,
cuando ya nos cansamos, cuando creemos que ya no podemos soportar más, cuando es tanta la presión y está tan fácil la salida, porque así pareciera que la mentira ofrece una salida fácil, que el robo ofrece una salida fácil. Sin embargo, no es verdad que es una salida fácil. Todo lo contrario, nos abre la puerta a la condenación. Pero justo ahí, ante la necesidad de todo, ante la falta de todo, debemos recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros antes de mí pasaron por aquí y lo lograron con la ayuda de Dios. Otros perdieron más de lo que yo perdí, sufrieron más de lo que yo sufrí, fueron perseguidos más de lo que estoy siendo perseguidos. Tuvieron limitanzas mucho más de lo que yo estoy teniendo en estos momentos. Y perseveraron hasta el fin porque pudieron en Cristo que les fortalece. Y entonces yo también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿qué decir de la enfermedad? Miren, hermanos, yo pienso que no es posible contarlos, porque a lo largo de los siglos ha sucedido. Pero ¿cuántos han recurrido a lo que Dios prohíbe cuando la muerte toca a la puerta de sus vidas? Y no están listos para partir. Y han recorrido a la brujería, han recorrido a las limpias, han recorrido a la adivinación y muchas otras cosas que Dios de antemano prohíbe. Pero es en ese momento de angustia cuando de pronto se dan cuenta que van a partir de este mundo y no quieren partir y recurren justo a lo que Dios prohíbe. Es en ese momento cuando debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así la muerte toque a mi puerta y traiga mi nombre en su lista, aún estoy preparado porque es la última frontera para poder ver a mi Señor cara a cara. Hermanos, mantener un carácter digno de un hijo de Dios y que podamos decir, sé vivir en escasez, sé vivir en dificultad, sé pasar por tribulación, mi semblante no decae y mi espíritu sigue fuerte y mi esperanza no se nubla y mi meta sigue firme y mis ojos siguen fijos en el autor y consumador de la fe. Hermanos, necesitamos toda la ayuda que Cristo pueda darnos para lograr algo así, para resistir la cara difícil del cristianismo. Y me refiero a la cara difícil del cristianismo porque en el mundo tendremos aflicción. El mundo rechazó al Salvador y sigue rechazando a sus seguidores. Y el enemigo de nuestra alma buscará destruirnos cada vez que tenga oportunidad. Y en ocasiones seremos tentados, pero en ocasiones seremos probados. Pero necesitamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos toda la fuerza que Cristo pueda darnos. Por eso cuando me refiero a esa nube de testigos, si pudiéramos hablar con alguno de ellos, pero ciertamente ya están fuera de este mundo dejándonos como testimonio sus vidas, pero inevitablemente cada uno de ellos nos diría que vencieron la adversidad, pero que no lo hicieron solos, que lo lograron porque Cristo los fortaleció, que salieron triunfadores porque Cristo estuvo con ellos, porque su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumplió en ellos, y que esa fue la única manera en que pudieron lograrlo. Ese tipo de éxitos es el que esta frase está detrás, de los que perseveran hasta el fin, de los que tienen una buena cara ante la adversidad,
de los que no dejan que su amor se enfríe por la maldad que hay en este mundo, y aún siguen sonriendo, aún siguen amando, aún siguen teniendo misericordia, aún siguen perdonando, aún siguen compartiendo las buenas de salvación a pesar de... Y podemos poner una enorme lista detrás. Ahí es donde necesitamos decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero hermanos, el apóstol Pablo menciona que no solamente es en la escasez en la que él ha sido entrenado y sabe vivir. Yo pienso que si la escasez es difícil, la abundancia es mucho más peligrosa. Por eso en Proverbios capítulo 30, versículo 8, la palabra de Dios dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Pero mire lo que dice enseguida: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? La abundancia llega a ser quizás tan peligrosa o más peligrosa que la escasez, porque gracias a Dios en la escasez y en la necesidad, antes que nos hundamos en la desesperación, pensamos primero en Dios. Pero la abundancia es distinta. Hermanos, 1 Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y saben, el amor al dinero se da de la forma más natural. ¿Y saben por qué? Porque el dinero es bueno para todo. El hombre más sabio del mundo, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, Salomón, allá en Eclesiastés 10:19, dice: porque por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Y enseguida dice esto: y el dinero sirve para todo. De manera que el amor al dinero se da de manera natural. ¿Cuántos han sido engañados en pensar que cuando tengan dinero finalmente harán esto, harán aquello o serán felices? Es enorme la lista. Y han descubierto todos que cuando llegan ahí, cuando finalmente tienen aquel dinero que tanto ansiaban tener, se apartaron tanto de Dios que sus vidas en ocasiones son irreconocibles. Y por eso la abundancia se vuelve tan peligrosa o más peligrosa que la escasez. Y lo que pasa, hermanos, que es la paz y la prosperidad que este mundo ofrece, que ofrece la peor de las tentaciones. Y tantas tentaciones a las que somos expuestos, pero la peor de ellas es creer que somos independientes de Dios. Miren lo que Deuteronomio 32, del 13 al 15 nos dice, porque esto nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Fue precisamente en la paz y prosperidad, en la abundancia de todo bien, no nada más
económico, sino de todo bien, de todo fruto de la tierra, de toda paz. Fue ahí que Jerusalén se olvidó de su Dios. Y lo vemos continuamente. Hermanos, ¿cuántas veces aquellos ministerios y cristianos exitosos llegan a ser los momentos más peligrosos? Porque ahí no entra el desánimo. En abundancia no entra el desánimo. En abundancia no entra la desesperación. En la abundancia no entra la angustia. En abundancia entra la vanidad, la necesidad del reconocimiento, la recompensa. Y hermanos, detrás de todo eso, el peligro de la indulgencia. Los que han vivido lo suficiente en el mundo cristiano podrán afirmar conmigo esto. ¿Cuántas iglesias con inicios humildes se llenaron de multitudes? Y aquel pastor entregado y fiel se volvió una superestrella. Y ahora viste trajes caros y de marca, maneja autos elegantísimos y deportivos, e incluso algunos viajan en avión privado. Y lo que es más, ¿cuántas veces apoyados por su propia iglesia hacen todo esto? Porque detrás de todo esto hay un susurro que está tentando la integridad del siervo de Dios y le dice: te lo mereces, has trabajado duro, el Señor te ha usado grandemente y eres digno de toda esta recompensa. Disfrútalo, porque te lo has ganado. Y aún la iglesia orgullosa de aquel líder lo apoya incondicionalmente, al grado que él mismo se respalda en ella y dice: es más importante lo que diga la iglesia que lo que diga la palabra de Dios. Y ciertamente se ha desviado y ciertamente ha caído, pero en vez de voltear a la palabra de Dios para que sea restaurado o para que sea separado de su ministerio y tenga una restauración delante de Dios, voltea a su iglesia y les dice: ¿qué hago, hermanos? ¿Le he fallado al Señor? ¿Continúo en el ministerio o me retiro un tiempo? Hermanos, embriagados el uno en el otro, le dirán: no se preocupe, pastor, siga adelante. La abundancia es más peligrosa de lo que crees, porque repito, ahí no hay angustia, ahí hay vanidad, ahí no hay necesidad, ahí hay seguridad, pero no la que Dios provee, sino la que este mundo presenta. Hermanos, esa frase que a lo mejor la has dicho o la vas a necesitar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede estar en la boca de los atletas y los profesionistas y los economistas y los líderes políticos, y puede levantar pasiones y ánimos y deseos y realmente tener un impacto positivo en la gente. Y no nos vamos a tratar de decir no se use en ese sentido. Gloria a Dios que de pronto piensan en el Señor y de alguna manera sienten que fueron fortalecidos por Él. Pero cuando esta frase está en la boca de un siervo de Dios, que en todo tipo de tentación, dificultad, persecución, o abundancia, o prosperidad, o escasez, o hambre, salieron más que vencedores, entonces esta frase le da la fortaleza al creyente que en ocasiones, al borde del abismo y queriendo tirar la toalla, toma fuerzas.
Y recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo por qué quedarme caído. No tengo por qué quedarme en esta tentación. No tengo por qué continuar en este pecado. No tengo por qué desviar mi vista y poner los ojos en el mundo cuando los puedo poner en el autor y consumador de mi fe. Y podemos decir, me levantaré e iré a mi Padre. Confesaré mi pecado delante de Él. Me humillaré en su presencia y quedaré a su misericordia. Porque no tengo por qué quedarme derrotado, ni derrumbado, ni caído, ni alejado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde aquel que obra y sirve a Dios en algún ministerio y se ve abandonado y se ve despreciado y pareciera que no tiene el éxito que los demás esperan y no tiene el aplauso y el reconocimiento del mundo, sin embargo, puede continuar sirviendo al Señor buscando la recompensa que Dios da y recordando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también aquel que es alcanzado por el éxito, aquel que de pronto se ve lleno de reconocimientos y todo mundo quiere agradarlo y quiere acercarse y quiere escucharlo y quiere tener parte en su ministerio. Y cuando llega la vanidad y cuando se presenta la indulgencia de decirle, has hecho mucho y has tenido grandes logros, date un espacio, date un tiempo, permítete ciertos lujos, que aún también pueda fortalecerse y decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mundo no es mi destino, porque todo aquel que ama este mundo se vuelve enemigo de Dios. De manera que yo quiero terminar aquí. A ti que buscas agradar a Dios, a ti que te esfuerzas, a ti que tienes la intención, pero has fracasado más de alguna vez. A ti que tu carne es la que te lo impide, o tu antigua manera de vivir, o incluso tu situación actual. Así como estás viviendo hoy, aunque quieres servir al Señor, sabes que no puedes servirlo porque no es la forma apropiada de hacerlo. A ti que has tropezado, yo solamente quiero repetir esta frase que he repetido ya bastantes veces hoy. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero necesitas renunciar a las formas de este mundo. Necesitas depender no de la aprobación y desaprobación del mundo, sino en la aprobación o desaprobación de Dios y humillarte a Él. Porque recuerda que la humildad es la base para recibir la gracia y la fortaleza, humillarte delante de Dios y levantarte y realmente hacer tuya esta promesa. Porque esta frase no se vuelve un lema, sino una promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí es difícil, pero no ha de ser imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué podemos concluir? Vamos a concluir que necesitas levantarte. A ti que te has enfriado. A ti que has abandonado de alguna manera servir al Señor. A ti que te has alejado. A ti que fuiste descalificado por otros y no por el Señor. A ti que fuiste descalificado por ti mismo. O incluso que la misma palabra te descalificó y lo aceptaste. Necesitas levantarte. Necesitas servirle. Hay 1000 formas de servir al Señor. Miren cuántos el Señor les ha limitado que no pueden servirle como pastor y sienten que el mundo se les termina cuando pueden ser evangelistas, pueden ser maestros de escuela dominical, pueden hacer visitas en los hogares, pueden predicar en los lugares públicos. Si bien es cierto que fueron limitados y no pueden hacerlo de cierta forma o en cierto lugar, pero sin embargo el campo está abierto, obreros faltan. Y Dios sigue invitando
obreros a su mies. Necesitas levantarte. Sí puedes, pero no en ti mismo, en Cristo que te fortalece. A ti que te apartaste del camino y necesitas regresar al camino del Señor. Porque cuántos se han apartado y quizás tienen pena, quizás tienen vergüenza, quizás están temerosos del qué dirán, si van a ser aceptados o no van a ser aceptados. Incluso van y buscan refugiarse en muchos otros lugares porque sienten que no serían aceptados en aquella iglesia donde iniciaron. Retoma el camino. Puedes, porque no depende del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que obra en el creyente. Por eso es que se le dijo a aquel eunuco: si crees, bien puedes. Y yo te digo a ti, si crees, claro que puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para perseverar hasta el fin, para servir a Dios y agradarle, para hacer su voluntad y para ser contado con los que un día estarán cara a cara alabando su nombre. Déjate de estar lamentando, déjate de estar doliendo, deja el miedo a perderlo todo. Tú puedes, pero en Cristo que te fortalece. Amante Padre Celestial, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, mira las necesidades de tu pueblo, mira los miedos, mira las angustias, mira las enfermedades, mira las persecuciones, mira las necesidades y escasez y fortalécenos en tu Hijo Jesucristo. También mira al que todo está bien y tiene abundancia y está en riesgo de olvidarse de ti, está en riesgo de pensar que es su brazo el que le ha dado lo que tiene, está en riesgo en decir que fue suerte. Mírale, ten misericordia, Señor, porque también puede en Cristo que lo fortalece. No descuides a ninguno de tus hijos, sino por lo contrario, obra en cada uno de nosotros para que la buena obra que tú ya iniciaste en nosotros, tú, Padre, que nos diste la esperanza de vida eterna, tú que nos hablaste de cosas maravillosas en tu reino, obra esa buena obra que iniciaste en nosotros y perfecciónala, para que en ese día, al sonar la trompeta, seamos transformados y pasemos a estar en tu santa presencia por toda la eternidad. Gracias, Padre, por todos esos siervos tuyos que fortaleciste y que lo lograron. Ahora es nuestro turno, pero estamos seguros que también nos fortalecerás, que no descuidarás a ninguno, que perdonarás nuestros pecados y que nosotros también diremos: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre. Pues no oramos en nosotros mismos, como si fuésemos dignos de algo, sino que oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga grandemente.